Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, llegamos a los 100,000 suscriptores. Gracias a todos los que forman parte de este culto. Gracias por tomar tiempo de sus días para escuchar las historias del canal. Déjenme en los comentarios cuándo quisieran que hiciéramos un en vivo para contarles qué ha pasado en el canal y cuándo llegará la placa. Para festejar tenemos esta recopilación de las mejores historias de brujería que han pasado por el canal este año. Así que antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Mal de ojo. Historia enviada por Marcos Aceves, desde Tijuana. Hola, saludos a todos. Quiero compartir esta historia que pasó hace poco. Es muy reciente. Para que la entiendan es necesario que se imaginen cómo es nuestra casa. Espero no se aburran, pero es necesario. Nosotros vivimos en una colonia que se llama Praderas de la Mesa. Está cerca del Panteón Monte de los Olivos, aquí en Tijuana. Los que son de aquí sabrán ubicarse un poco más. Yo tengo 26 años, y desde que éramos niños recuerdo cómo mi papá fue construyendo nuestra casa. Ahora es de 2 pisos. En la entrada está la sala. Del lado derecho hay una escalera que da a las 3 habitaciones de la casa. Más adelante de la sala está la cocina, un baño y una puerta en la cocina que da al patio de atrás. Tengo 2 hermanos mayores. Mi hermano vive en el otro lado y mi hermana se había casado, pero como se separó, se regresó a vivir a la casa con mi sobrino que tenía 4 años. Todo empezó con la separación de mi hermana. Omitiré los motivos para no molestarla, pero fue una separación un poco difícil. Mi excuñado la seguía buscando y no la dejaba en paz. Incluso le quería quitar a mi sobrino. Llegó a tal punto que una vez llegó a la casa con su mamá y otra hermana de él. Quisieron hacer un escándalo, pero mi mamá le llamó a una patrulla para que nos dejaran de molestar. La señora se la pasó gritando hasta que llegaron que nos íbamos a arrepentir y que nadie se metía con su familia. Yo creo era de esas señoras que le solapan todo a sus hijos aunque estén mal, porque era la más alterada de los 3. Al final se les puso una orden de alejamiento y nos dejaron de molestar, al menos en persona. Mi hermana empezó a trabajar y como mis papás también trabajaban, yo que trabajaba en la noche, tenía que cuidar a mi sobrino en la mañana. Un día creo que salimos a comprar unas cosas a un Soriana y me lo llevé. Andábamos buscando nuestras cosas y no me di cuenta de en qué momento nos vio la señora esa, la abuela de mi sobrino. Hasta me estresé nomás de verla, pero para mi sorpresa, la señora se portó muy amable. Platicó con mi sobrino, lo cargó y se la pasaba acariciándole su pelo. Yo me desesperé, aunque no fue mucho tiempo, y le dije que ya nos teníamos que ir porque yo iba a entrar a trabajar. La señora no dijo nada, absolutamente nada. Solo se dio la vuelta y empezó a caminar. Me quedé un poco confundido, agarré a mi sobrino y caminamos a la salida. Volteé por curiosidad y ella nos estaba mirando como enojada, pero no nos quitaba la vista de encima. Fue tan raro, no sabía que ese iba a ser el inicio de puras desgracias. A los pocos días, mi sobrino enfermó mucho. No encontraban qué era. Le hacían estudios porque según tenía cáncer, pero no sabían dónde. Cada que le hacían un estudio, desaparecía del supuesto lugar. Derivado de esto, tuvimos que empezar a vender muchas cosas, porque pues teníamos que pagar doctores y todo eso. Nos quedamos sin carros, hasta sin televisiones. Muchas cosas que al igual nos fueron desgastando anímicamente. Junto con todas esas cosas, llegó algo más a la casa. Un día iba llegando del trabajo. Ya casi eran la 1 de la mañana. Entré y dejé mis llaves en el llavero, me quité una chamarra y la aventé al sillón. Me fui caminando a la cocina y tomé un vaso de agua. Todo estaba a oscuras.
pero algo no estaba bien. Iba muy cansado y distraído, pero cuando pasé por la escalera, a la mitad vi algo, o a alguien sentado en la oscuridad. No sé por qué no reaccioné en el instante y lo hice hasta que estaba en la cocina. Prendí la luz de la cocina y di unos pasos lentamente. Yo sentía que el pecho me iba a explotar, pero no había nadie. Todo estaba en silencio y todos dormidos. Pensé que solo era el estrés y el cansancio de todo. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me despertó mi sobrino para desayunar. Bajé y él estaba viendo la televisión en el sillón. Yo bajé y calenté la comida que nos dejaban preparada. Mientras se calentaba en el microondas, no sé por qué me perdí viendo la escalera, recordando lo de ayer. Mi sobrino me sacó del trance y me dijo algo que me heló la sangre. Tú también lo ves, ¿verdad? Al señor que llora en la escalera. Me asusté mucho y no pude voltear a la escalera otra vez. Nos sentamos a comer y le pregunté qué era lo que veía. Él me dijo que cuando estaba solo había un señor sentado en la escalera tapándose la cara, lo que él entendía como si estuviera llorando. Ese día yo no funcioné bien. No sabía lo que hacía, solo me la pasaba pensando en eso. Rogaba que no llegara la noche para regresar a casa, pero fue inevitable como se imaginan. Llegué a la casa y tardé mucho para entrar. Como media hora me quedé ahí en la puerta sin poder abrirla. Al final sabía que tenía que hacerlo. Entré y todo estaba normal. Prendí la luz de la sala y me sentí un poco más relajado. No había nada en la escalera. Me relajé muchísimo. Me fui a la cocina y tomé agua. También prendí esa luz y así las dejé. Me valió que me regañaran al otro día. Subí la escalera y me fui a mi cuarto. Iba pasando por el cuarto de mi hermana y tenía la puerta abierta. Casi me desmayo. Me fallaron las piernas y me caí. Mi hermana estaba en la cama dormida, abrazando a mi sobrino, y arriba de la cama, a sus pies, estaba esa cosa que había alcanzado a ver de reojo. Sí, era una persona, o algo así. Su ropa era vieja y empolvada, su piel era gris como si hubiera pasado mucho tiempo en el agua, y tenía las manos en la cara, pero su cabeza apuntaba como si estuviera mirando a mi sobrino. Todo fue en cuestión de segundos. Yo grité del miedo y mi hermana despertó de golpe. Mi papá también salió de su cuarto y cuando volteé a ver de regreso, ya no estaba esa cosa. Mi hermana gritó también. Dijo que vio cómo algo se metía en la pared y desaparecía. Ese día apenas pudimos dormir. Yo les conté lo que había pasado y lo que me había contado mi sobrino. Mis papás y mi hermana al otro día no fueron a trabajar, ni yo, por supuesto. Mi mamá quiso que fuéramos con una señora para que nos hiciera una limpia y nos dijera qué era lo que pasaba. Yo no creía en todo eso, pero desde que vi a ese hombre en mi casa, no tuve de otra más que creer. Cuando llegamos a la casa de la señora, le explicamos la situación. Ella nos pasó a un cuartito, de uno por uno. Yo pasé al final. Solo veía cómo salían y me contaba que solo les había hecho la limpia y les preguntaba algo, pero no pasaba nada. Cuando me tocó a mí, me pidió que me quitara la playera. Me dijo que me iba a limpiar y que cerrara los ojos. No vi, pero era obvio que se metía alcohol a la boca y me lo escupía como en brisa. Me pegaba con unas ramas y decía rezos como religiosos, supongo. Yo nunca fui a la iglesia. Cuando pensé que ya iba a acabar, me dijo que me iba a poner algo en la frente, que le dijera si veía algo, y que si veía algo no abriera los ojos por nada. No sé qué fue lo que puso en mi frente. Creo que era una moneda o un dije, y apenas me tocó la frente, vi a esa señora, agachada
en la tierra como escarbando con las manos. Estaba en una tumba y de repente volteó a verme con esa misma mirada con la que la vi aquella vez. Me asusté mucho y sentí un golpe de la señora en la frente. Me había pasado inconsciente de pie como 15 minutos, pero para mí eso no duró ni 2 segundos. Fue tan raro y terrorífico a la vez. Nos dijo que esa mujer nos había hecho mal de ojo, desde el momento que tocó a mi sobrino. Pero no conforme con eso, nos pegó un muerto. Yo no entendí eso y le pregunté que a qué se refería. Dijo que esa mujer había sacado los huesos de una tumba y en ese momento que la vimos, o en algún momento fue a nuestra casa y metió esos huesos en polvo ahí. El muerto estaba obligado a estar ahí, aunque no quisiera. Se alimentaba de nuestra energía y por eso nos pasaban tantas desgracias. Resulta que al papá de mi sobrino lo habían metido a la cárcel por andar en malos pasos, pero ya como que estaba perdido en las drogas. Empezó a decir que mi sobrino no era su hijo, y la mujer esa loca se dispuso a hacernos mucho daño sin importarle mi sobrino. La señora nos dijo que ella no podía hacer esos trabajos, pero que nos iba a llevar con un señor que nos podía curar de eso. Nos llevó ahí cerca de donde vivía. Le contamos todo al señor y sí dijo que nos iba a ayudar. Yo seguía un poco desconfiado, la verdad, y me quedé esperando a que nos dijera cuánto nos iba a cobrar, pero nunca lo hizo. Solo nos pidió que fuéramos varios días a su casa. Nos sentaba en una mesita junto con la señora y de las manos nos ponía a rezar cosas que él decía que repitiéramos. Eso lo hicimos como 5 veces. Y la verdad es que fue muy rápido y claro como todo fue mejorando. Mi sobrino empezó a recuperar su salud y en el último estudio ya no le encontraron nada. Nosotros empezamos a mejorar en la cuestión del dinero y ya se había ido el estrés que teníamos. La última vez el señor nos dijo que ya estábamos bien, que él ya nos había hecho una protección y que había sacado ese muerto de nuestra casa. No sabemos si le regresó todo a la señora esa, pero supimos que la empezaron a pasar mal. Incluso al papá de mi sobrino lo mataron adentro de la cárcel en una pelea. Ellos creo que tuvieron un accidente de auto y la señora quedó hasta en silla de ruedas. Nosotros ahora estamos mucho mejor y solo nos queda el recuerdo de esa experiencia horrible que vivimos. Nunca habría creído yo en estas cosas si no me hubieran pasado. El mal existe y siempre va a ser de parte de personas que al final van a acabar peor de lo que te hicieron a ti. Gracias por contar mi historia. Un saludo desde Tijuana. Conocí a Julio en el año de 1978, cuando ambos teníamos 23 años. Desde que nos vimos por primera vez, nos enamoramos. Pasión que nos convirtió en marido y mujer 5 meses después. Todo marchaba bien. Les juro que éramos felices. No entiendo qué pasó. Con el paso de los años, Julio empezó a comportarse distinto conmigo. Lo sentía alejado, insensible. El amor que nos había unido parecía ya no arder en su pecho. Una noche me pidió hablar seriamente, tomándome por sorpresa, pues casi no platicábamos ya. Comenzó pidiéndome perdón por el modo en que se había comportado en todo ese tiempo, y que quería decirme el motivo por el cual lo hacía. Sentí alivio. Pensé que por fin todo eso que nos separaba acabaría y volveríamos a ser como antes. Sin embargo, cuando me lo dijo, sentí que la tierra se abría a mis pies para tragarme en lo profundo del infierno. Me dijo que ya no me amaba, que estaba arrepentido de haberse casado conmigo. Me aclaró que no conocía a ninguna otra mujer, simplemente
ya no quería estar a mi lado. Me pidió que no me preocupara porque me ayudaría con el sostenimiento de los niños, pero que él se marcharía de la casa. Lloré como nunca. Le dije que no necesitaba su sucio dinero y que se marchara inmediatamente, que no lo quería volver a ver nunca más. Minutos después, lo vi cruzar la puerta con sus maletas. Pasé los meses más duros de mi vida. Yo lo amaba, no podía vivir sin él. No me importaba si él ya era feliz con otra mujer. Yo lo quería de regreso. Así fue que, aconsejada por una amiga, busqué a la curandera más conocida del estado para que me ayudara a recuperarlo. Aquella bruja me dijo que podía hacer un amarre para que él vuelva a mí, e incluso me preguntó que si quería que el amarre sea para siempre. Le respondí que sí. Ella me sonrió burlonamente. Me dijo que a partir de ese momento yo era la responsable de todo. Le pagué y me fui. Solo pasó una semana. Les juro que solo fue una semana. Llamaron a la puerta de la casa. Al atender era Julio, quien apenas me vio se arrojó a mis pies suplicándome perdón, que no podía vivir sin mí y que quería volver conmigo. Fue el día más feliz de mi vida, pero no puedo decir que las cosas fueron buenas desde que volvimos a estar juntos. Él permanecía siempre a mi lado, pero a la vez parecía odiarme, despreciarme. Sin embargo, lo que pasó al poco tiempo me causó un dolor peor al que sentía. A los pocos meses de regresar conmigo, Julio enfermó. En solo una semana falleció, así de la nada, dejándome en los más oscuros de mis días. Ya se habían cumplido las 9 noches de su fallecimiento. Estaba llorando, recostada en mi habitación cuando oí su voz. Desconcertada, levanté la cabeza y lo vi parado a los pies de mi cama. Era él, era Julio. Algunos dirán que me tendría que haber alegrado al recibir la visita del alma de un ser amado, pero para mí fue un verdadero suplicio. Su cara estaba deshecha. La piel de su cuerpo era blanca, así como la tienen los cadáveres al ya no circularle sangre. Sus labios se partieron cuando formó esa macabra sonrisa. Vi un pedazo de carne podrida caer de su mentón cuando movió su boca para decirme mi condena. Aquí me tienes, amor. Estaré amarrado a ti por siempre, tal como lo querías. Esa noche grité de terror, de la misma manera en que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque él jamás me deja sola. En ocasiones se me aparece en total putrefacción, asquerosamente hediondo. Le veo gusanos moverse en la carne ennegrecida de su cara. A veces me despierto teniéndolo acostado a mi lado, abrazándome con sus brazos podridos, llenos de insectos nauseabundos, alimentándose de su carne pútrida, pasando su repugnante lengua sobre mi cuello. Intento escapar, pero no puedo. Quedo paralizada. Él se burla de mi sufrimiento, siempre pronunciando esas malditas palabras una y otra vez. Estaré amarrado a ti por siempre. Soy de Ecatepec, en México. Ni siquiera la bruja que hizo el amarre me pudo librar de él. Mis hijos no saben de esto. Siempre soporté el castigo de mi egoísmo sola. Actualmente soy una anciana de 65 años. Vivo en soledad con el espíritu de Julio, temerosa de que, al llegar el momento de mi muerte, él también esté ahí. La historia comienza cuando mi hermano empezó a trabajar en un supermercado.
el del logo rojo muy famoso, hace aproximadamente 4 o 5 años. Ahí él conoció a su actual esposa, una señora de la edad de nuestra madre. Él tenía en ese entonces entre 25 y 27 años. Para no hacer tan largo y sin dar muchos detalles, esta señora lo empezó a acosar. Ella era guardia en esta tienda, y cuando salían los empleados les revisaba el cuerpo para asegurarse que no robaran nada. Solo hacía su trabajo, pero mi hermano sentía que lo tocaba de forma no normal, o le echaba miradas extrañas. Bueno, él solo le comentó eso a mi mamá en su momento, que le molestaba la actitud de su compañera, pero lo dejamos pasar. Tiempo después, llegaba en la madrugada. Él estaba en el turno de la tarde, por lo que sospechamos que andaba con una casada y era obviamente la guardia de la tienda. Después lo confirmamos. Bueno, así pasaron 2 años. La señora se divorció y continuaron con su relación, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas en la familia. Una semana le dieron vacaciones a mi hermano y él se fue a vivir esa semana con su pareja a una ciudad cerca de donde vivimos. Regresando de esos días, yo soñé claramente que se había casado con ella, y justo me desperté de ese sueño cuando él llegó a casa. Empecé a llorar y lo abracé, no me podía controlar, y justamente, sí era cierto. A los días después nos confesó que se había casado en secreto con ella. Yo me quedé en shock del por qué había soñado eso. No entendía nada del por qué lo había soñado, por qué razón o por qué yo. Tiempo después, mi mamá y mi hermana también lo empezaron a soñar y lo que soñaban resultaba ser cierto. Nosotros solo lo platicábamos entre nosotras y después nos enterábamos que sí había hecho lo que soñábamos, que sí le había pasado. A los meses empezaron a vivir juntos. Mi hermano empieza a alejarse de nosotras, al grado de que todo lo que le pasaba le echaba la culpa a mi mamá, culpándola de hacer brujería para que ellos se separaran. Mi madre sufrió mucho. Lloraba siempre que tocábamos ese tema y a nosotras nos daba coraje al verla así. Mi hermano empezó a comportarse extraño, como si no fuera él, y hasta la fecha. Cuando estaba aún en casa, le decía cosas a mi mamá como: todo lo que hago es para que les duela, para darles en la llaga, y a nosotros se nos hacía muy raro. Siempre estaba enojado. Cuando estaba en casa nos decía cosas ofensivas y que nos dolían. Desde que se casaron, todas las personas del lugar de donde somos nos dicen que a ella le gusta adorar a la Santa Muerte, que siempre le ha gustado reunirse con más personas adoradoras de estas cosas. Igual las personas que eran sus amigos se alejaron de él porque ella le decía que sus amigos eran gays, que no le convenían esas amistades, o que eran mujeriegos, que no les hablara, y así lo hizo. Se alejó de todos, hasta de nuestros padres. Yo, en el desespero e impotencia de ver a mi madre así, empecé a buscar ayuda en brujos o curanderos. Todos me decían que sí le había hecho trabajo su esposa a mi hermano, con la Santa Muerte, pero con ninguno de ellos mejoraba la relación que tenía con mis padres. Al contrario, hubo un tiempo que nos bloqueó, tanto de llamadas, WhatsApp y de su vida. Así estuvimos como 4 meses sin saber nada de él. Hasta que un día ya no sabía dónde preguntar, con quién pedir ayuda, y me acordé que en la prepa tenía un profesor que le gustaba mucho sobre temas espirituales. Pensé que él me podía orientar o ayudar de alguna forma. Lo busqué en su casa. Mi mamá y yo le contamos todo lo que había pasado, como mi hermano había cambiado tanto al grado de no querer saber nada de nosotros.
Mi exprofesor nos mandó con una señora que hacía limpias y tiraba las cartas en un rancho cercano. Mis padres la buscaron hasta que la encontraron y sucedieron cosas que jamás habían visto. La señora primero le echó las cartas a mi hermano por medio de una foto que llevaba mi mamá y justamente le dijo lo mismo, que le habían hecho trabajos con la Santa Muerte, pero que ella los iba a ayudar. Mandó traer brasas y con una cucharita vieja que ella trabajaba, la agarró. Empezó a decir un tipo rezo y frotaba con la cuchara la foto de mi hermano. Luego tiró la cuchara a las brasas y empezó a salir mucho humo y olores fuertes y desagradables, como si la cuchara hubiera tenido comida y se estuviera quemando, pero no. Esta solo se miraba que la usaba para el trabajo y no se le miraban restos de comida. Bueno, con un palo empieza a mover las brasas y la cuchara. Mis padres ven claro la forma de una calavera igual que la señora, y continuaron a verse en todas las demás brasas. Ella le echaba aire con un pedazo de cartón y se miraban más brillantes. Después de eso le siguió moviendo y se empezaron a formar rostros. La señora le dijo a mis papás que esos rostros eran las personas que habían hecho el trabajo. Después de esto citó a mis padres más veces para continuar con las limpias y pedía veladoras y agua bendita. En este lapso de tiempo las cosas continuaron igual y dejamos de ir con la señora. Después se nos hizo que solo nos decía que fuéramos para estar sacando dinero. Bueno, pues esa fue la última vez que intentamos ayudar a mi hermano. Sacarnos de la duda si ella le había hecho trabajos con la Santa Muerte, como todos nos decían. Amigos de la familia, conocidos que a ella la conocen, vecinos nos dicen que busquemos ayuda, pero ya nos cansamos. La verdad, ya no haremos nada al respecto. Solo le pedimos a Dios que Él tiene el poder para deshacer ese tipo de cosas malas. Nosotros ya no le marcamos y no lo buscamos. Solo llegamos a saber de mi hermano cuando él le marca a mi mamá o a mi papá. La última vez que mi mamá habló con mi hermano, le platicó que lo había soñado, que andaba en una moto y fue real. Él le dijo que hace días un amigo de él lo visitó en una moto y se la había prestado. Desde ese día ya no hemos sabido nada. Aproximadamente 2 meses. No sé si sea coincidencia o supersticiones, pero a nosotros nos gustan mucho los perros y desde que mi hermano empezó a andar con ella, todos los perritos que adoptábamos se nos morían. Mi mamá ya no quiso perritos porque nos daba mucha tristeza. Y después mi hermana y yo la convencimos de tener un gatito, porque son más fuertes y absorben las malas energías o algo así. Nosotros, como fuimos escuchando historias, llegamos a la conclusión que quizás lo malo que querían que nos pasara en la casa, los perritos lo recibían y por eso no duraban mucho tiempo. Mi hermana y yo nos interesamos por las cosas de brujería, fantasmas y cosas paranormales. Yo me hice fan de este canal y siempre escucho las historias en mi trabajo o en mi casa. Decidí mandar mi historia cuando escuché el relato de malas decisiones, acordándome de mi hermano y de lo que nos ha pasado. Gracias por leer mi historia. Saludos a todos. Brujería hacia mi madre. Historia enviada por Dan, desde Argentina. Buenas noches, culto. Sigo su canal hace mucho y en esta noche me animo a relatar por primera vez algo que le sucedió a mi familia a finales del año 2020. Me llamo Dan y soy originaria de Tamaulipas, México. Para ese momento yo tenía 21 años. En ese entonces vivía con mi mamá, mis 2 abuelos maternos y mis 4 hermanos menores. Era la primera semana de diciembre del 2020, después de un año difícil para todos.
Cabe agregar que esa semana mi mamá, quien es deportista y ha sido atleta de maratones la mitad de su vida, una persona muy alegre y risueña, había caído enferma de un día para otro, y cada día, en lugar de mejorar, empeoraba. Dejó de hacer lo que le gustaba, de comer y beber, de dormir, y quedó postrada en un sillón de la sala. Los médicos no encontraban qué tenía, y cada día se adelgazaba más. Esa noche, el 8 de diciembre, llegué del trabajo, el cual era en un establecimiento de comida rápida, lo cual me hacía llegar cansada a mi casa y sin tiempo apenas para mí. Ese día tenía una vibra extraña. Al llegar, vi a mi mamá recostada en el sofá, extremadamente cansada y tapada con una cobija. No podía hablar ni abrir sus ojos. Un sentimiento de extrema desesperanza me invadió. Mi intuición me decía que mi mamá iba a morir por lo mal que estaba. Tenía la piel gris y estaba extremadamente calavérica. Me puse a llorar en mi habitación, pensando qué sería de mí y mis 4 hermanos menores si eso sucediera. Eso fue una de las cosas más duras que viví, pero pues nada a comparación de lo que vendría después. 1 hora después, aproximadamente, llegó mi abuela, quien todavía trabajaba. Me preguntó cómo seguía mi mamá. Ella apenas podía asentir con la cabeza, y a pesar de que estaba deshidratada y con hambre, ella se negaba a beber o ingerir algún alimento. Luego, el teléfono de la casa sonó. Esa era la llamada más extraña que recibí en mi vida. Era una vieja amiga de mi madre, con la que no habíamos tenido contacto en muchos años, pues su hijo y yo éramos amigos en el jardín de niños. Me preguntó cómo estaba y si se encontraba mi mamá, pues quería hablar con ella. Aquí debo de mencionar algo importante. Ella se había dedicado a la brujería desde siempre. Mi mamá, como pudo, le tomó la llamada y la amiga, a quien llamaremos Emilia, inmediatamente supo lo que le estaba pasando. Le dijo a mi mamá que tomara una ducha fría para que pudiera conciliar el sueño esa noche, y al día siguiente iría a recogerla para hacerle una limpia en su casa, pues vivían cerca, ya que hace poco se había mudado ella, su esposo y sus 2 hijos, entre ellos mi antiguo compañero, a la ciudad vecina. Esa noche mi mamá pudo dormir, aunque toda la madrugada escuchamos como si alguien se hubiera metido al patio y estuvo caminando alrededor de la casa. Como mencioné antes, mamá dormía en el sofá de la sala, ya que no podía ni siquiera levantarse, y las ventanas daban justamente al patio. Nadie se asomó al patio esa noche, porque teníamos mucho miedo. A la mañana siguiente, Emilia llegó. Nos saludó a todos y vio a mi mamá diciendo que estaba grave. Fui con ellos hasta su casa, donde tenían una habitación especial, llena de objetos de brujería y santos, sahumerios, veladoras y todo lo posible. Sentó a mi mamá en una silla y nos mandó a su esposo Oscar, su hijo menor, y a mí a comprar en el otro extremo de la ciudad, en el mercado, una lista de materiales necesarios para el trabajo que iba a realizar. Cabe destacar que estos materiales fueron en exagerado costosos. Las personas que han realizado u ocupado un trabajo de estos lo sabrán, pero en ese momento yo solo tenía en mente salvar la vida de mi mamá. Llegamos de nuevo con Emilia y comenzó con todo el trabajo. Hizo oraciones, barrió a mi madre y la bañó con agua con hielos. La roció con una mezcla de ingredientes que olía tan fuerte que a la fecha todavía puedo recordar cómo ardía en mi nariz. Encendió cirios negros, de esos de casi 1 metro de altura, y los dejó consumirse. La forma que tomó la cera era de picos filosos y caras deformadas. Fue algo increíble para mí de ver.
Les juro que vi salir de mi madre una sombra negra y densa. Cuando Emilia hacía todo esto, inmediatamente ella suspiró con alivio. Yo siempre fui muy creyente. Quiero decir, Emilia nos dijo que si hubiéramos esperado un día más, mi mamá no lo hubiera contado. Y también nos dijo que quien había hecho esto era la esposa de la pareja de mi mamá. Le había mandado con su pareja, Ezequiel, algo de comer trabajado con malas intenciones, y mi mamá lo había comido, cosa que esta última confirmó. Desde que Ezequiel le llevó un caldo de pollo, ella enfermó de esa manera. Emilia nos dijo que Ezequiel no tenía la culpa porque él también estaba siendo trabajado por su señora para hacer esto. Emilia nos preguntó que si queríamos que se le devolviera todo el mal a esta señora tan maligna, y aunque yo dije que sí, por lo molesta y triste que estaba en ese momento, mi madre, quien poco a poco se recuperaba en fuerzas, dijo que no, pues no quería problemas con su pareja. Emilia me dijo que, llegando, mi madre tenía que descansar y que Ezequiel no la tocase en caso de que estuviera en la casa. Al llegar a casa, vi el auto de Ezequiel afuera y él salió. Comencé a llorar de coraje al verlo. Él es el padre de mis 3 hermanos menores. Durante el día le dije que no tocara a mi madre, pero él se molestó y ella me dijo que mejor lo dejara. Me fui a mi habitación y hablé de lo que estaba pasando por teléfono con mi esposo, que en ese entonces era todavía mi novio. Él estuvo conmigo a la distancia. Por la contingencia sanitaria no podíamos estar juntos ese año. Me mandó algo de comer por delivery con mensajes para que pudiera sobrellevar ese día. Pasó esa noche y a la mañana siguiente yo me puse mal. Empecé con dolores abdominales y empecé a vomitar y delirar. Le llamé a Emilia y le conté lo que estaba pasando. Mi mamá, quien ya estaba bien, me llevó con ella. Llamé al trabajo para avisar que faltaría ese día, a pesar de que no había faltado en 1 año y 9 meses. Emilia me recibió y me sanó untándome un aceite especial y con oraciones, diciendo que el mal que aquella señora le había querido hacer a mi madre se había rebotado hacia mí al no devolvérsele a ella, pues ella había caído enferma, pero estaban haciéndole una cadena de oración y supuestamente por eso rebotaba el mal hacia mí, la persona más cercana a mi madre. Pasada 1 semana adelgacé mucho, pero ya me sentía mejor. Entró el año 2021 y me volví muy cercana con Emilia y su familia. Ella quería enseñarme a leer las cartas, a hacer limpias, amarres y cuanta cosa se les ocurra. Eso hasta mitad de año, pues Emilia y Oscar empezaron a hacerme insinuaciones que no me agradaban. Querían meterme en su secta, que presenciara sacrificios de animales. Me sugerían tríos y orgías con ellos, teniendo yo 21 años y ellos entre 45 y 50. Fue ahí cuando les puse un alto y me fui separando de ellos. Estaba agradecida de lo que habían hecho por mi familia, pero hasta ahí. Corté mi relación de amistad definitivamente con ellos cuando les empecé a prestar dinero y cada vez me pedían más y más y nunca lo devolvían. Un día hace poco se presentaron en mi trabajo, pero no les hice caso. Ellos descaradamente me dijeron que pronto debía ir a visitarlos. Hace meses que no sé nada de ellos, y espero así se quede. Ellos me realizaron un exorcismo en otra ocasión, meses después, pero eso lo dejaré para otra historia si gustan. En cuanto a mi madre, ella y Ezequiel continuaron su relación, pues ya llevan más de 17 años juntos, aunque él no vivía con nosotros. Mi madre le hizo un amarre, y duraron otro año más, aunque al día de hoy ya están más distanciados, y mi madre creo que tiene una nueva pareja.
Yo ya no vivo con ellos, pues me casé, y con mi esposo vemos mucho los videos del canal. Saludos desde mi actual hogar en Argentina.